y la máxima para hoy va a llegar a 19 grados. Muy bien, vamos a hablar con el senador nacional de Unión por la Patria, exministro del Interior del gobierno de Alberto, Guado de Pedro. Guado, gracias por atendernos en esta mañana. Alfredo, buenos días para todos, para todas. ¿Cómo andan? Bien, bueno, son muchos los temas, la agenda política es muy grande, el presidente de la República, como suele pasar habitualmente, no está. 14º viaje a los Estados Unidos, creo que para un evento privado, donde también intentará encontrarse nuevamente con el presidente Trump. ¿Cómo ve usted? Claramente tiene una posición política, pero digo, ¿cómo observa este entrelazamiento? Pues yo diría, es mucho más carnal que lo de Di Tella, estos acuerdos, estas alianzas, todo lo que ha hecho Milei con los Estados Unidos, pero mucho más concretamente, casi a nivel personal con Trump. Mire, me preocupa bastante, no la gestualidad, que sí es una deshonra para la Argentina, ¿no? Ver como un presidente hace todo lo que tiene que ver con lo ceremonioso, todo lo que tiene que ver con la gestualidad, se pone en un nivel inferior permanentemente a otro presidente. Más allá de esa gestualidad que nos duele mucho, la verdad que la preocupación es por lo que dejan. La preocupación es qué es lo que están firmando, qué es lo que van a hacer con los recursos naturales comunes, qué es lo que van a hacer con la soberanía, qué negociaciones, qué acuerdos se firman para tomar, cuáles son los compromisos. Me parece que hay una preocupación generalizada sobre cómo va a quedar la Argentina después de esto, ¿no? Todos sabemos que con el Fondo Monetario Internacional, si no te plantás, si como país no defendés mejores condiciones, lo que termina firmando son condiciones que terminan embargando el futuro de la Argentina. Esto que está negociando el presidente Milei, que es bastante excepcional, que es el swap de Estados Unidos, por lo que vemos, por lo que dicen funcionarios del gobierno americano, tiene condiciones que son muy nocivas para la Argentina. Y voy a dar un ejemplo solo, el uranio. Sí. Dicen que Argentina comprometió proveer uranio a Estados Unidos, cuando la realidad que somos un país que tiene uranio, pero que no tenemos para exportar. Tenemos lo necesario para nuestro sistema eléctrico o nuestro sistema energético basada en energía nuclear limpia, con lo cual tener centrales atómicas, que son casi el 10% de la generación de la energía en Argentina, que hace que el costo de la energía que pagás vos, que pagan los oyentes, sea un poquitito menos, porque es una energía barata y limpia. Esa producción, esa generación de energía se hace con un combustible. El combustible se realiza a partir del uranio, y nosotros, dicen los especialistas, que tenemos uranio por 60 años, que no es mucho. Claro, y además yo ato esto también a la decisión inicial del gobierno de despreciar el plan nuclear argentino. Luego, cuando en Estados Unidos hablaron de la inteligencia artificial y la necesidad de construir centrales nucleares de pequeña o mediana potencia, acá está, usted sabe, el Karen en Lima, ahí, pero ahora Trump anunció la creación de un nuevo plan nuclear con la construcción de 10 centrales nucleares muy potentes. Bueno, ahí ahora está la idea de privatizar las centrales nucleares, siendo que entiendo que Nucleoeléctrica Argentina no es deficitaria, todo lo contrario. Mucha razón tiene, porque Argentina, los argentinos, además de tener esos
esos recursos, tenemos talentos. Tenemos Claro. talentos en la ciencia, tenemos un sistema científico y tecnológico que desde mediados del siglo pasado o un poquito antes se fue desarrollando. Tenemos historia, como muy bien dice usted, en energía nuclear, lo que derivó en el último gobierno de Cristina del comienzo de un proyecto de unas centrales térmicas chiquititas, Exacto. que son el CAREM. El CAREM, yo tuve la suerte de ir a Bariloche, de ir a visitar, de ver el prototipo, de charlar con los científicos y con las científicas. Y esos son logros argentinos, son logros argentinos que tienen décadas de historia, de experiencia, de un científico sobresaliente que decide quedarse en la Argentina, cobrar un sueldo un poco más bajo que en el sector privado o que en el exterior, que decide también enseñar, que quizás es profesor en algún instituto como es el Balseiro. Digo, todo ese sistema tiene sus logros, como tiene sus logros la política satelital, que yo creo que el año que viene van a venir, así como este año fueron por la política nuclear, van a venir por la política satelital. Y sí, Guado, digo, todo lo que sea, al parecer, autonomía y soberanía argentina en materia científica, tecnológica, estos gobiernos, recordemos Menem, ¿no? Menem paralizó la construcción de Atucha 2, paralizó el Plan Cóndor, paralizó la fábrica de aviones, todo eso va por ese lado. Esto es común al peronismo, salvo esa etapa crucial del menemato. Pero hablando de peronismo, Guado, ¿qué está pasando? Yo ayer he hablado con distintos actores. Hay una profunda división, me da la impresión a mí, en el peronismo. El peronismo está en yo digo peronismo, kirchnerismo, cristianismo, la cámpora, los otros muchachos que ayer cantaban, ni yanquis ni marxistas, como en los años 70, peronistas en la CGT. Digo, ¿usted cómo ve esto? ¿Lo ve con esperanza o ve con preocupación que el peronismo se pueda transformar como el PRI mexicano o los peruanos u otros partidos tan populares en el siglo pasado y en parte de y que ahora están en una inercia, ¿no? La Unión Cívica Radical. Mira, yo tengo un sentimiento doble. Primero, esperanza tengo siempre, cada vez que me surge un sueño del corazón, tengo fe y tengo muchísima energía para hacerlo, digamos, con lo cual, y así hay miles y miles de militantes peronistas que sabemos que estamos pasando una situación compleja. Primero, déjame decir lo más obvio, ¿no? El partido tiene a la presidenta del Partido Justicialista, 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, un cuadro, una dirigente y una estadista presa. Sí. Presa, como pasaba con Perón, ¿no? Digo, Perón ganaba las elecciones, no le podían ganar en las urnas, bombardearon la Casa Rosada, bombardearon la plaza, lo metieron en cana, lo obligaron al exilio, proscribieron el peronismo, no se podía nombrar la palabra Perón, Evita, no se podía cantar la marcha, no se podían leer libros, hasta que Perón volvió por esa militancia, por esa pasión argentina que tiene nuestro pueblo, y después otra vez el golpe, la persecución. Sí. Por lo cual los peronistas estamos un poco, lamentablemente, acostumbrados Sí. a... Bueno, la dictadura desapareció y mató a una enorme cantidad de gente, como sabemos, y gran parte o la mayoría de esa gente
eran de extracción peronista o acompañaron al peronismo por alguna de sus vertientes. Pero le quiero preguntar esto también, porque usted está relacionando ahí a Perón y obviamente a Perón con Cristina, pero algunos dicen que durante mucho tiempo, sobre todo en el gobierno de Cristina, a Perón no se lo nombraba mucho. Mire, peronismo se hace con los hechos, ¿no? Digo, mejor que decide realizar. Cuando vos nombrabas la soberanía en materia satelital, Argentina volvió a ser uno de los 10 países del concierto de las naciones que tenían política satelital. Como saben, hoy el mundo se va a manejar, las telecomunicaciones se manejan por satélite, las guerras se hacen por satélites, Internet dentro de poco va a ser satelital, con lo cual esa soberanía científico-tecnológica es lo que Perón hizo en sus gobiernos. ¿No? Digo, decirse peronista y no hacer lo que hace el peronismo también es parte del fracaso de los gobiernos peronistas. Es cierto. Que Menem, vos decías que Menem, que todos saben, un joven opositor al gobierno de Carlos Saúl Menem, del primer día hasta el último. ¿Por qué? Porque tenía todo el folclore peronista, pero en los hechos parecía más el gobierno de la UCD. Claro, que era. El gobierno del peronismo. Ganó con el folclore peronista, prometiendo muchas ideas y claves del peronismo, de la doctrina, pero inmediatamente, casi al otro día, y esto soy testigo, de haber ganado la elección el 14 de mayo del 89, allá anunciaba las primeras privatizaciones. Hoy es un día importantísimo también en términos políticos porque se lleva a cabo el juzgamiento de Cristina por la causa Cuadernos, ¿no? ¿Usted ve ahí muchas nulidades, ve muchas cosas raras atrás, ve mucho armado para mantener presa a Cristina? Mire, ya que hablamos un poco de peronismo, ¿no? Digo, los mejores ministros de los gobiernos de Perón también fueron encarcelados, uno por un ticket de unas compras, otro por la caja chica. Digo, cuando hay persecución política, cuando el poder real, el poder económico se pone de acuerdo en que un dirigente político lo jode a casi todos, ahí es donde se ponen de acuerdo para comenzar la persecución. Claro. Antes, por suerte, era por suerte para nuestras generaciones, por suerte para las generaciones futuras, antes el freno a un dirigente que gobernaba para la gente, un dirigente que gobernaba para el bolsillo de los trabajadores, para las pymes, un dirigente que se plantaba ante determinados sectores de poder para defender la plataforma económica que le ofreció a los votantes, por la cual los votantes votaron, o sea, un dirigente que respeta la democracia que es, recordemos, la democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo vota entre varios candidatos, elige ese uno o esa una ha hecho campaña prometiendo cosas y después tiene que hacer lo que prometió, ¿no? Bueno, los sectores de poder atacan a los dirigentes que interfieren con sus intereses. Eso pasó con Cristina. El último gobierno, Alfredo, permitió a la clase media argentina ampliar en su cantidad. 4 millones de personas que no eran clase media pudieron ser clase media. La clase trabajadora, que son clase media, que son muchos, tuvo el 50% del PBI en su bolsillo. Sí. O sea, hubo una redistribución entre sectores dueños de las empresas, que está bárbaro, que les fue muy bien, que ganaron mucho, que se crearon 250.000 empresas nuevas, que los famosos planes, que cuando asumió Néstor eran 2.300.000, terminaron en 275.000. Digo, todo eso tiene una factura. ¿Cuál es la factura? Que del otro lado se ponen de acuerdo muchos para
joderte. Bueno, Está claro, Guado, eso, pero inclusive los medios de comunicación, las grandes empresas que son funcionales, que forman parte de todos esos grandes grupos. Ahora, digo, se le perdona mucho menos por todos esos manejos también cuando hay algún caso de corrupción a un gobierno progresista, popular, populista, si es peronista, mucho más. Está claro eso, pero hubo cosas que habría que revisar, ¿no? Y tener en cuenta para el futuro. Porque luego viene un gobierno liberal conservador y te hace, se endeuda como hizo Macri, se endeuda como lo está haciendo ahora Milei, se embandera en una alianza estratégica sideral, pero digo, hubo cuestiones que habría que revisar de los gobiernos de ustedes también, ¿no? mira, son las reglas de juego, reglas de juego. Cuando gobiernan empleados de estos sectores que manejan el Poder Judicial, que manejan sectores de los medios, que tienen vínculos internacionales bastante fuertes, y bueno, ellos tienen impunidad para saquear, para robar, impunidad. En los gobiernos nuestros se gestiona para la gente, si no es imposible lo que hizo Néstor y Cristina, de desendeudar a la Argentina, de llenar el bolsillo de los trabajadores, de pagar las deudas de los gobiernos que tomaban otros, de invertir a largo plazo en soberanía como era YPF, como es Vaca Muerta, como es el sistema científico tecnológico, como es en salud, todas las construcciones, la ruta, el tendido de red. Digo, es imposible que un gobierno se dedique al saqueo mientras construye eso y desendeuda. Es imposible fácticamente, no se puede. ¿Y qué falló, Guado, para que gobierne gran Macri? Ponele que Macri es un dirigente histórico de la derecha, conservador, qué sé yo, para que llegue una suerte de mesiánico con un discurso tremendo como el que tuvo Milei, que ahora quiere morigerar. ¿Qué es lo que falló para que un Milei llegue más allá de la complicidad de medios de comunicación, del establishment? Algo tiene que haber pasado. Mira, primero te respondo la pregunta de antes, ¿no? Digo, primero déjame que te cuente, ya que vos me preguntaste por esta semana. Esta semana comienza otro show, claro, otro show mediático más, otro show mediático más, el show de los cuadernos. Yo tengo el recuerdo de haber leído en esa época como en off, porque tenían muchísimo miedo los empresarios, en off decían los empresarios, el fiscal Stornelli o Bonadío me extorsionaban para que yo declare que Cristina me había pedido algo. Hay empresarios que fueron a escribanías, a decir, tuve que declarar ante el fiscal Stornelli esto, por presión, porque si no me metían preso. Claro. Hubo empresarios que tenían presos por no hacerle caso a estos sectores del Poder Judicial que querían que alguien declare que Cristina les había pedido a alguien. Bueno, no consiguieron a nadie. Entonces, es una causa con cuadernos truchos, es una causa que comenzó con lo que todos llaman forum shopping. ¿Qué es el forum shopping? Que vos, en vez de sortear una causa, en vez de sortearla para que ese sorteo también es bastante cuestionable, trucho, hubo muchas denuncias donde se demostró que se manejaba el sorteo, pero bueno, esto ni siquiera fue así. Le asignaron a el fiscal Stornelli y al juez Bonadío esta causa que comenzó con unas fotocopias de unos cuadernos que supuestamente estaban prendidos fuego, que a los 2 años aparecieron los cuadernos con letras de 4 personas por lo menos. Bueno, y todo en el marco de la persecución. ¿Qué pensaba Macri? Que era imposible mejorar las condiciones de los gobiernos de Néstor y Cristina, con lo cual para poder reelegir necesitaba encarcelarla. Para poder reelegir Macri tenía que meterla presa. Para poder reelegir, sabiendo, recordemos, el gobierno de Mauricio Macri, que decían que
ninguna persona de clase media que no tenía un buen sueldo tenía derecho a tener un aire acondicionado, una heladera Exacto, sí, lo recuerdo. nueva, a irse de vacaciones. Entonces, Cosas Guado, tremendas, ¿no? lo que yo digo respecto a la causa Cuadernos y esta situación política que se vive hoy con un gobierno inclusive más a la derecha, ¿esto para ustedes es cosa juzgada? ¿Cristina ya está condenada? No, para nosotros Cristina es inocente, va a seguir siendo inocente, más allá de que 2 o 3 delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. Acá se violó la ley del arrepentido, los supuestos arrepentidos fueron extorsionados, como les conté antes. El juez Bonadío, todos sabemos sus vínculos políticos, cómo perseguía, a qué sectores de poder respondía en esa época. Los peritajes fueron contundentes, no se pudo determinar la fecha en que se han hecho los cuadernos. Hay más de 4 personas que escribían ahí. El juicio se basó en una fotocopia. Nada, muy trucho todo, pero cuando vos tenés lo que hizo Mauricio Macri, que fue, ni bien llegó Mauricio Macri, trasladó jueces, o sea, violó todos los procesos del Consejo de la Magistratura, violó la Constitución Nacional y trasladó los jueces que tenían que avalar lo que hacía Bonadío. Esos jueces son Bruglia y Bertuzzi y algunos otros más que designó él. Recordemos esa época, eso, ¿no? Bueno, ¿viste? Es muy conocido, pero y es hasta aburrido quizás recordar la Corte Suprema sacándose una foto con el juez Moro de Brasil, que es el juez que encarceló, que encarceló a Lula. Hoy Lula es el presidente, hoy Lula volvió a poner a Brasil entre las 10 potencias del mundo, a Brasil y a la industria brasilera, a la tecnología brasilera, a Petrobras brasilera discutiendo a la par de las principales potencias del mundo. Pero es distinto Brasil, Guado, también, ¿eh? Estamos hablando, Guado, de Pedro. Vos fíjate que, por ejemplo, le hablábamos del tema nuclear y otras cuestiones. Bolsonaro no se atrevió a tanto, ¿no? Con el tema. Hay temas como estratégicos que Brasil se metieron en todo, pero hay algunas cuestiones en las que Bolsonaro tampoco se metió. Bueno, el panorama entonces es este que estabas planteando, una causa tremenda, amainada, con cantidad impresionante de nulidades, pero dijiste otro show. Es otro show, parte de la persecución, parte de el objetivo principal, que es sacar a Cristina de la cancha, porque saben que cuando un líder gobierna como gobernó ella, el recuerdo de la gente es bueno, el recuerdo de la gente, de su familia, de su bolsillo, si se pudo ir de vacaciones, si se pudo jubilar, si pudo conseguir un empleo, si se pudo comprar la moto, si pudo mandar a su hijo o hija al viaje de Bariloche o a donde sea, sin tanto esfuerzo como hoy. Hoy yo veo a los padres que tienen que elegir entre comprarle ropa o bancar un viaje, muchos pibes y muchas pibas de clase media o ex clase media dejando la universidad porque no tienen para el transporte público. Muchos pibes como yo del interior, yo en los 90 tuve que dejar 2 veces la universidad por cuestiones económicas. Una familia de productores agropecuarios que en los 90 te fundías cada 2 años. Digo, vuelve otra vez esa clase media que deja de ser clase media y va para abajo. Y las clases altas. El recuerdo popular del último gobierno, en serio, es el de ella. Por eso el ataque sistemático. Pero gana Milei, Guado. Pero hay un montón de gente que vota a Milei y que ya no pertenece a las clases altas. No, pero ¿no? Estos planes funcionan, Alfredo, estos planes funcionan. El plan psicológico, sociológico, mediático, que decís. Funcionan. ¿Está aprobado eso, no? Por supuesto. Preguntale a los pibes qué piensan de Néstor, de Cristina. Los borran a Néstor Kirchner de la escena política.
los pibes casi los que no son militantes informados. Es cierto lo que decís. Esto de los borran y a la que ponen es a Cristina en una agenda, como decía yo hace mucho, decía cambiar el Código Penal por el Código Procesal Penal por el Código Procesal Electoral. Claro. Entonces, la nombran en la tapa de las páginas judiciales. Sí. Entonces, ¿qué piensan las generaciones? Y bueno, la chorra. Están así, y si están así, entonces el daño tiene sus consecuencias, y el daño es, alejan, y también es ejemplificador, alejan a mucha gente, mucha dirigencia, mucha parte de la sociedad que quisiera participar, que tiene un fin se corre. que tiene, se corren, que dicen, no, esto es un lío bárbaro. Guado, quiero... ¿Está bien? Porque se me termina el tiempo, quiero agradecerte este rato que pudimos hablar, digamos, más profundamente y no la nota más corta, ¿no? De los temas, en lo que estamos de acuerdo y en lo que no, pero hablar de este día que es muy especial, como dijiste. Muchas gracias. Alfredo, un saludo para todos ahí en el piso y uno para los y las oyentes. Gracias. Guado de Pedro, senador nacional, ex ministro del Interior, habló con nosotros en un día en que la causa Cuadernos está latente, pero no nos remitimos solo a eso, ¿eh? Hablamos de todo, desde la producción nacional en temas estratégicos, a la deuda, por supuesto Cristina, la figura de Néstor Kirchner muy rescatada recién, y también la comparación con el general Perón, en términos muy, muy álgidos que está viviendo el peronismo, ¿no? Con diferencias muy marcadas. Ayer en la CGT se cantó ni yanqui ni marxista peronista, en clara alusión a algunos sectores. Splendid 990. Todo cambia